Hola, hola, ¿qué tal? Bienvenidos, bienvenidas a este primer episodio, a esta primera cápsula del año 2021. Espero que el día de ayer la hayas pasado increíble. Este primer video lo quise hacer para hablarte de algunos puntos que a mí me han servido para poder organizarme y poder arrancar bien y con todo este año 2021. Ya que muchas veces, por no tener una buena organización, por no tener, acomodarnos bien en nuestros tiempos, no tener estructura, pues muchas de nuestras actividades, muchas de nuestras cosas que queremos hacer se ven truncadas o por el contrario se van alargadas, y al momento de que no vemos un resultado pues tendemos a dejar de lado esas tareas. Entonces estos 5 tips los he ido yo como afinando. Tú puedes implementarlos, tú puedes agregarle, quitarle cosas, no tiene que ser de la misma manera. Simplemente quería que este primer video sea algo productivo para que arranques con todo este año 2021. Ok, número 1. Yo los domingos antes de iniciar la semana calendarizo lo que voy a hacer en toda mi semana. Anteriormente a lo mejor y no, quizá habrá gente que sí le funcione el estructurar o visualizarte dentro de un mes, 2 meses, 6 meses, lo que sea. La verdad a mí no me funciona. A mí lo que me funciona es tener actividades, o sea, dividir a lo mejor la tarea final en subtareas, y eso hace más rica, más llevadera la actividad. Entonces yo lo que hago es los domingos por la noche me siento a redactar qué es lo que voy a hacer el lunes, el martes, miércoles, jueves, viernes, y así ya no. Uno, me ayuda a lo mejor a ver qué tiempos libres tengo para poder a lo mejor hacer otras actividades, ya sea laborales o personales. Y número 2, me ayuda a tener mayor claridad, visualización concreta de cómo se van estructurando cada uno de mis objetivos. Entonces, en primer lugar, haz un organigrama. Eso te va a ayudar a ahorrar mucho tiempo y a tener mayor amplitud, mayor panorama de lo que quieres realizar. Número 2, fórmate hábitos, fórzate a hacer esas actividades. Algunas personas, yo me incluyo al inicio, pues sí se me dificultaba a lo mejor centrarme. Es muy fácil que a lo mejor nos distraigamos que con la tele, con cosas que a lo mejor distractores que sí nos hacen sentir bien, pero que la verdad no tienen una productividad. Entonces yo te invito a que empieces a hacer tus actividades. Quizá al inicio te va a costar, lo vas a hacer por obligación, no le vas a encontrar sentido, pero créeme, como dicen por ahí, haz algo durante 21 días, y se crea el hábito de poder hacer esa actividad. Y definitivamente yo te lo digo, sí funciona. A lo mejor la primera semana te va a costar, pero después ya le vas agarrando al ritmo y automáticamente tu cerebro empieza incluso a necesitar de esas actividades, necesitar de esos espacios. Entonces el punto número 2 que yo te aconsejo es fórzate a centrarte en esas actividades. Va a haber veces que a lo mejor te gane las ganas de los distractores, que ver una película, de lo que tú quieras, pero céntrate en realmente cuál es tu objetivo, cuáles van a ser las ganancias de tener eso que tú estás planificando el día de hoy. Punto número 3, dedícale tiempo a lo que realmente es importante. Muchas veces me ha tocado ver gente que dice, es que Iván, no me alcanza el tiempo. Y cuando le pido que me cuente cuál es su día a día, se la pasa 3 horas viendo Netflix, se la pasa 3 horas viendo al novio diario, se la pasa, la verdad, literal, perdiendo el tiempo en cosas que no representan una inversión. No digo que ver Netflix, no digo que ver televisión, series, estar con la pareja sea una pérdida de tiempo, pero si es algo que haces del diario y que absorbe la mayor parte de tu tiempo, híjole, es una frase que una vez yo les compartí, ¿no? De ponle atención a lo que le pones atención. Si le dedicas 3 horas a estas actividades de entretenimiento y a lo mejor le dedicas nada más media hora a trabajar en tu proyecto, en tus metas, híjole, creo que desde ahí hay un problema. Debería ser un poco al revés o equilibrada la situación, ¿no? 3 horas enfócate en tu proyecto o hasta más. Yo, la verdad, mucha gente que dice, es que no me alcanza el día. El día tiene 24 horas. Trabaja incluso en la noche. Yo la verdad luego trabajo en mis proyectos en la madrugada. Al siguiente día a lo mejor sí acabo desvelado, pero es algo que disfruto. Entonces eso de quítate esa mentalidad de que no tengo tiempo para poder hacerlo. Es que no te haces el tiempo para poder hacer estas actividades que realmente son prioridad. Entonces organiza tus actividades de acuerdo al orden de prioridad, ¿no? Y a las que no,
híjole, delégalas en segundo término. Punto número 4, y a lo mejor se va a escuchar un poco incongruente con lo que dije hace rato, pero trata también de tener tiempos de descanso. La verdad, pues depende de qué edad tengas, ¿no? Pues solamente conforme vas creciendo, tu energía ya no es la misma, ya no rindes de la misma manera. Entonces descansa tus 8 horas, cada quien tiene su ritmo. Hay algunas personas que trabajan mejor de día, otros de noche, entonces estructúrate. Pero aquí lo importante es que sí le dediques este tiempo de esparcimiento. También el tiempo de esparcimiento es sano, ya que si nada más te concentras haciendo tu trabajo, pues va a llegar un tiempo en que te bloquees. Aquí sí aplicaría de vez en cuando, repito, todo, como dicen por ahí, todo en exceso es malo, y creo que también la contraparte, todo en carencia también es malo. Entonces sí, el tiempo de dispersión es sano porque te ayuda a relajarte. Yo a veces cuando estoy muy saturado me pongo a escuchar música, me pongo a correr, me pongo a hacer algo y fluyen las ideas. Entonces también date estos breaks para poder tener tus espacios y crear nuevas ideas. Y número 5. Este número 5 pues es como muy subjetivo, pero a mí la verdad me ha servido. Trata de rodearte de gente que realmente piensa y quiere lo mismo que tú. Si tú quieres enfocarte en tus objetivos, trabajar, y tienes amistades que siempre te están invitando a la fiesta, que nada más te le están invitando a salir, a ver películas, a jugar videojuegos, o sea, cosas que realmente, repito, pues solamente es perder el tiempo. Repito, quizá 1 hora está bien, pero si estas actividades es del 24/7, es importante que te rodees con gente que tenga la misma mentalidad que tú, que quiera trabajar en los mismos objetivos. Se oye, a lo mejor unos dirán, oye, ¿por qué estás diciendo eso? Pero la verdad es que sí, ¿no? O sea, date cuenta a qué personas le estás dedicando tu tiempo, porque eso es también lo que tú vas a recibir, ¿no? Entonces luego no te estés quejando de que no tienes tiempo, pero sí tuvieses tiempo para estar ahí aplastada, viendo la televisión 4 horas, y después ya cuando quieres hacer tus proyectos ya no tienes las ganas, la energía. Díjole, creo que es al revés. Primero, como dicen por ahí, enfócate en lo que deja, y después en lo que ya, en otras cosas que a lo mejor pues no son tan de relevancia. Entonces esos son mis 5 puntos que a lo mejor yo te podría ayudar a compartirte para iniciar este 2021. Déjame en la caja de comentarios qué tal te funcionaron, cuáles podrías tú recomendarnos a nuestra comunidad para que también esto sea un aprendizaje conjunto. Yo soy psicoterapeuta de pareja desde hace 8 años. Si tú estás interesado en agendar una cita, ya sea de manera presencial o virtual, en la parte de abajo estarán apareciendo mis redes sociales. Mi nombre es Iván Serrano. Esto fue Vínculos Sanos Tips. Te veo hasta la próxima cápsula. Chao.